Salud TV. Los retos del mundo moderno requieren una señal informativa, dinámica y vinculante, porque lo principal es la prevención. Nuestro compromiso es mantenerte al tanto sobre lo último en medicina, tratamientos, avances tecnológicos, actividades físicas y lúdicas, nutrición y alimentación, pero sobre todo, aquellas cosas que mejoran tu calidad de vida. Porque tu salud nos importa y queremos hacer que te sientas bien. Nuestra prioridad es tu vida. Por eso creamos para ti una novedosa opción televisiva que te guiará para conocer los elementos que te ayuden a vivir plenamente cada día. Salud TV, porque lo más importante eres tú. Muy buenas tardes, vecinos de Florida. Como siempre, como todos los lunes, un programa más de Salud TV. Como siempre, peinada por Sandra Godán, ustedes ya saben, las manos de Elena Mañana. Y como siempre lo digo, acompañada por alguien muy especial de la parte de la salud de Florida, hoy con el doctor Mario Romero, jefe de pediatría de Florida, con muchas novedades de lo que ha pasado últimamente en Pediatría Florida. Vamos a un cortecito, Cristian, y enseguida volvemos con Mario. Salud TV, porque lo más importante eres tú. Todos estos aplausos son para vos, Murmullo, porque nos dejás nuestros vehículos 0K. Gracias, Murmullo. ¿Y vos qué estás esperando? Llama al Murmullo 095-954-802. Salud TV, porque lo más importante eres tú. Bueno, como les contaba, estamos hoy con el doctor Mario Romero. Mario, un gusto de recibirte nuevamente en nuestra casa, siempre tratando los temas del momento. ¿Cómo estamos por Pediatría Florida? Bueno, bien, primero muchas gracias por recibirme, Graciela, que siempre surge la posibilidad de comentar algunos temas de la atención pediátrica acá en tu programa. Y en realidad en el momento, digamos, la situación actual relacionada con la pandemia y la relación, la situación en Uruguay y la situación en Florida hace que sea un tema importante de abordar, por lo menos ahora, desde que empezaron los casos en Uruguay, se había mantenido un control, y bueno, y ahora la situación, la primera ola que todos los países vivieron, la estamos viendo quizás ahora, y bueno, y eso hace importante mantener cierto nivel de comunicación entre los profesionales de la salud, la población, y bueno, y la idea es un poco eso.
Además hay algunos aspectos a tener en cuenta que estamos en una situación, o sea, que a todos y a los profesionales de la salud también, obviamente que nos hace sentir miedo, lo normal es que uno sienta diferentes niveles de miedo, pero que esa sensación esté presente. Y bueno, y eso de alguna manera hay que reconocerlo, porque el grado de incertidumbre frente a algunas cosas que ocurren es grande, pero también hay algún grado de certezas en algunas cuestiones que tienen que ver con el rol de los niños en la pandemia, que de repente ahí podemos profundizar en algo. Igual, un poco con respecto al tema del miedo, hay como que buscar un equilibrio, ¿no? O sea, primero me parece que reconocer los seres humanos, cuando reconocemos lo que sentimos, posiblemente tenemos más formas de trabajar ese sentimiento, porque el tener muchísimo miedo nos puede generar tomar decisiones inadecuadas, y tener cero miedo capaz que también. Claro. En realidad lo que hay que de repente tener en cuenta es el manejarse con responsabilidad. En la ansiedad y en la angustia que nos puede producir esto, ¿no? Exacto. Bueno, ahí un poco para de repente tener en cuenta, hay algunos de los conocimientos que se han desarrollado desde diciembre del año pasado hasta ahora, relacionado al rol de los niños en la epidemia, sí, y en la transmisión y todo. Bueno, ¿qué hay de real en que los niños no tendrían mucho, o sea, no serían muy perjudicados ellos físicamente, sino que serían vectores transmisores de la enfermedad? Bueno, al inicio de la epidemia y las publicaciones iniciales que se hicieron en China, se planteaba que los niños tenían casos leves o casos asintomáticos, que no se sabía bien por qué, y que además podrían tener un rol muy importante en la transmisión. Eso muchos lo dijimos y era lo que estaba escrito y era lo que se sabía en ese momento. Pero rápidamente, en pocos meses, ese conocimiento se revirtió y se vio que, o sea, sobre todo con el tema de la transmisión, o sea, se sigue sabiendo que los niños tienen casos, en caso digamos que la afectación de los niños es muy poca, muy leve, y tienen un rol muy pobre, por decirlo de una manera, en la transmisión, o sea, sobre todo en los menores de 12 años. En los mayores de 12 años hay un corte ahí en las edades de situaciones diferentes, pero en los menores de 12 años generalmente están en lo que se llama el final de la cadena de transmisión, o sea, digamos que el contagio habitualmente se da por adultos, y generalmente adultos de la familia. Lo que estábamos en primera instancia, o sea, lo que estábamos pensando en primera instancia, que los niños podrían ser ese vector transmisor, no es tan así. No, incluso algunas de las medidas que se tomaron, acá digamos que nadie tiene grandes certezas, y yo no creo que haya estado mal, pero en ese momento se tomaron decisiones a nivel en todo el mundo de cerrar las escuelas, por ejemplo, todo, sí, sobre todo la educación primaria. Eso también afectó mucho psicológicamente a los niños, ¿no? Sí, obvio. De hecho, se tomó esa decisión y después se vio que no era tan necesaria, y además que el cierre escolar no repercutió para nada en la evolución de la epidemia. Y cuando se reabrieron las escuelas en todo el mundo, se vio además que la reapertura no generó casos por sí solo. En realidad, que aparezcan casos en las escuelas en general es relacionado con los adultos de la escuela, y relacionado con casos secundarios de situaciones intrafamiliares, o sea, adultos que en la familia contagian a un niño y el niño tiene coronavirus, y es difícil que le transmita a otros niños, digamos. Esa es un poco la lógica. Que hay casos, no, sí. De hecho, en Uruguay, por lo menos los últimos datos que hay publicados en términos de edades, al 6 de diciembre había 732 casos de niños en el país, de menores de 15 años, ahí eran menores de 15 años, de los cuales, o sea, que se correspondían con el 10% de los casos a nivel global, a nivel del país. Y además, si uno de esos casos, de ese 10% del total de casos, solamente el 50-60% tenían síntomas, lo más frecuentemente leves. De esos, solamente 5 estuvieron internados en sala general, no requirieron CTI. De hecho, 0 niños se ha internado en CTI
de niños, CTI pediátrico, que de hecho los intensivistas pediátricos, algunos amigos han trabajado poco este último tiempo, y bueno, y el resto son asintomáticos, ¿no? O sea, entre 40 y 50% son asintomáticos que de hecho se encontraron porque eran contacto de algún familiar, entonces a raíz de eso se genera. Sí puede ocurrir en la medida que además se abren las actividades, como muchas actividades económicas se fueron abriendo en el Uruguay y eso impacta en la posibilidad de tener más casos. Y si hay más casos y si hay transmisión comunitaria, puede haber casos en las escuelas, sí, pero no son las escuelas grandes espacios de contagio. Una de las cosas incluso que se ha visto es que incluso la escuela, o sea, hablando más sobre todo de primaria, ¿no? Por el tema de la edad menor de 12 años, el que los niños vayan a la escuela puede generar un menor contacto con adultos, por lo cual menor chance de contagiarse. El no contagiarse. Sí, entonces eso hay algún indicio de eso, y que además en el Uruguay ha sido así. ¿Que ha habido casos relacionados con las escuelas? Sí, claro, porque es imposible que si el virus está circulando a nivel comunitario no haya casos en las escuelas, porque la escuela es parte de la comunidad, pero no han sido los brotes que han tenido más fuerza, por decir de alguna manera. Más efervescencia, ¿no? Sí. Incluso un detalle ahí para no olvidarme. Si un niño, o sea, el coronavirus en niños sigue siendo absolutamente menos frecuente que un montón de otras enfermedades infecciosas que siguen existiendo, y que de hecho si hay un niño que tiene una infección respiratoria grave, pues lo más probable es que se trate de los gérmenes más habituales y no de coronavirus. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, hasta cuando uno, trabajando desde el punto de vista clínico, se enfrenta a un niño con una infección respiratoria grave en este momento, posiblemente no hay menos chances incluso de que sea coronavirus que sean otros virus que están. Qué bueno que aclares todo esto, porque estábamos todos pensando en que los niños, o sea, a veces no nos damos cuenta de que de repente pensamos de que no nos podíamos dar cuenta de que fuera sintomático y pudiera contagiar al resto de la familia, pero todo esto que estás diciendo está mejorando en sí la realidad, ¿no? Porque lo que podríamos pensar, de repente abuelos, bisabuelos, tíos, primos, los padres mismos, están más seguros pensando en que su hijo está mucho más lejos de tener el coronavirus que nosotros mismos, que los adultos. Sí, incluso como yo te comentaba, las cosas que uno puede hacer en función del miedo que sienta, de alguna manera, en ese momento el cierre de las escuelas implicó una medida que probablemente no, tenemos evidencia que ha generado más daño que beneficio. Sí. Que eso es un punto clave, porque en la medicina, digamos, en la salud individual y la salud colectiva también, importa mucho, una de las cosas muy importantes es hacer el bien, digamos, ¿no? Tomar decisiones que ayuden a la salud y la calidad de vida de las personas, y es muy importante no hacer daño. No, ni hablar. Y siempre ningún tipo de daño. Yo lo que pienso, o sea, o me pareció, o sentí esa sensación de haberlo escuchado mucho, de que psicológicamente los niños se sintieron muy distanciados al tener que tener clases por Zoom. Fue mucho más difícil para ellos, más difícil inclusive para la familia. Toda esa distancia que se creó entre el maestro, el profesor y el alumno, toda esa fue como muy, no sé cómo expresarlo, pero muy difícil para ellos, ¿no? Hay un fenómeno que está la pandemia, ¿no? Las medidas que se toman para la pandemia, y hay un fenómeno que se llama parapandemia, que es como, por llamarlo de una manera en términos más médicos, como los efectos secundarios de las medidas que tomaste, o los efectos indeseables de las medidas que tomaste, que obviamente se toman con la idea de hacerle un bien a los niños, pero se termina haciendo un mal. Bueno, ¿qué mal? Bueno, digamos que los niños empezaron a ver situaciones de como que de un mayor estrés, digamos, relacionado con problemas de salud mental, relacionados con la ansiedad, las dificultades del sueño, obviamente situaciones
uno a veces idealiza un poco las situaciones familiares, pero los niños que puedan estar expuestos a situaciones de violencia, prácticamente 80% de las situaciones se dan intrafamiliarmente, entonces digamos que mucho más expuestos en la casa que yendo al colegio. Y también una situación de situaciones de obesidad que obviamente no se provocan solamente por la ausencia de la escuela, pero se profundizan en función de la ausencia. Porque ahí hay una cosa que es muy importante, que cuál es el rol de la escuela para los niños, ¿no? O sea, y además en particular en el Uruguay. El Uruguay tiene una trayectoria muy importante con una escuela pública a la cual acuden el 80% de los niños, sí. Que con una historia muy fuerte digamos de educativa, que si bien bueno puede haber gente que diga que se está perdiendo la determinada cuestiones, digo, no importa, es una institución, la escuela, fundamental para el desarrollo y la protección de los niños y para el cumplimiento o para el acceso o para garantizar los derechos de los niños, desde todo punto de vista, porque si bien muchas veces uno hace énfasis o se pueden hacer énfasis en los aprendizajes más enciclopédicos o cosas relacionadas con aprender a leer, está bien, hay cuestiones que hay que tener en cuenta, pero va mucho más allá. La escuela tiene que ver o construye los procesos de socialización de los niños, incluso la identidad, o sea, eso es muy básico. Si uno lo compara con los adultos, o sea, es una situación donde si uno dejara de trabajar, ¿no? O sea, claro. Uno es parte es por las actividades que hace, claro. ¿no? Y las profesiones que tiene o a qué se dedica, y a cualquier adulto o a cualquier grupo de adultos, si en algún momento ocurre que tiene que dejar de trabajar en lo que le gusta, y además en este caso en los niños, con la repercusión que puede tener en el desarrollo, y que son cosas que posiblemente no se vean a corto plazo, sino que puedan verse más a largo plazo, incluso con estas situaciones. Y además hay otro aspecto que tiene que ver con que si los adultos, y hay muchas veces adultos que trabajamos en la salud, sentimos miedo con todo esto, posiblemente haya muchos niños sintiendo lo mismo, y es muy importante poner en palabras el miedo, o poner en palabras lo que sentimos más que el miedo, y es muy difícil hacerlo a veces si los niños están los adultos también, si se está permanentemente bombardeando con datos, además datos a veces fuera de contexto, porque ha habido como todo este tema del bombardeo de información, o más que de información, de datos, porque a veces el dato, por ejemplo, de cuántos casos hay por sí solo todos los días individualmente, es una cosa que todos quedamos como pendientes de eso, pero en realidad no están dentro de un contexto. Entonces a veces importa más quizás dar información más conceptual que datos aislados que uno quizás no pueda procesar tanto, porque cuando dicen los datos individuales yo no los puedo procesar si no tengo más información. Exacto. Que de hecho el Ministerio publica, por ejemplo, no lo hace todos los días, pero publica un boletín informativo donde se puede profundizar en algunos datos, incluso el área de niñez del Ministerio, no estoy seguro con qué frecuencia lo hace, pero lo ha hecho de informar en particular los menores de 15 años cuál es la situación. Esos datos que yo te comentaba son publicados, están en la página del Ministerio, incluso en el Facebook del Ministerio de Salud Pública, pero a veces ese bombardeo y la forma de transmitirlo de forma un tanto sensacionalista no favorece mucho. Genera inseguridad. Exacto. Y también, viste que acá que tenemos muchas escuelas de tiempo completo, que los niños tienen la alimentación en la escuela, todo ese tipo de cosas también afectó muchísimo, porque a veces el contexto de la familia no es es un poco carenciado, y tampoco puedes suplir lo que la escuela le puede dar al niño también, como alimentación y todo lo demás, ¿no? Sí, por supuesto que hay, o sea, de hecho hay desigualdades o inequidades que digamos a nivel social se viven, que posiblemente tengan mayor repercusión en el contexto de la pandemia, y eso es un tema complejo también. Hay una cosa bastante interesante, porque he visto algunas comparaciones con el Titanic últimamente, porque el Titanic tiene alguna característica particular, y hay algunos trabajos que estudiaron cuál fue la mortalidad en el Titanic, y una cosa interesante, o por lo menos conceptual, era que
todos vamos en el mismo barco, pero en realidad nuestra posición social nos hace tener consecuencias diferentes. De hecho, la mortalidad en el Titanic fue mucho mayor de los que llevaban boletos, de los que estaban en la zona de la película. Además, es media larga, pero algo de eso se manifiesta. Hubo mayor mortalidad en los que iban en tercera clase, no estoy seguro cómo era y eso de hecho es un trabajo bastante significativo a nivel de entender cómo las desigualdades en salud repercuten en la mortalidad, que además los británicos tienen mucha historia, digamos, de registro de mortalidad y ver las causas, y ellos hablan mucho que en definitiva la posición social te determina algunas cosas, y tienen un trabajo muy interesante que de funcionarios públicos, que la esperanza de vida o la mortalidad estaba relacionada con la capacidad de tomar decisiones en el trabajo, todos funcionarios públicos y con trabajo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, obviamente, de las familias y obviamente los niños que puedan tener mayores dificultades para acceder a algunos servicios o a algunos derechos como vivienda, alimentación, educación, se vean más perjudicados por las medidas que se toman, que además, o sea, yo no estoy diciendo que no haya que tomar medidas, porque además eso tiene que tomar. De hecho, el Uruguay ha tenido una cosa muy interesante, que ha apelado a grupos, digamos, de científicos para poder hacer aportes. Si bien las decisiones siempre terminan siendo políticas, no políticas partidarias, sino políticas en el sentido de que generar acuerdos políticos, es muy interesante el trabajo que está haciendo el grupo asesor, que de hecho hay un grupo de pediatría que se ha dedicado a trabajar en eso, y bueno, y de alguna manera digamos que la pandemia toca un montón de cosas, está lo biológico, el virus, pero está el soporte social que deben tener las familias, el que se respeten los derechos de las personas, en este caso lo que vengo yo hablando es de los niños, y buscar formas para que quizás esas desigualdades no perjudiquen más a algunos que a otros, ¿no? Claro. O sea, ni hablar. Yo estoy muy de cerca con una escuela de tiempo completo, y me comentaban que los niños extrañaban la escuela, porque claro, la alimentación no era la misma, el tiempo que están y dedican a aprender, y todo ese tiempo lo pasaban en la casa y extrañaban ese contacto de todos los días. Y creo firmemente, lo he leído también, que en Francia y España han tenido muchos problemas psicológicos los chiquitines cuando han tenido que dejar todo este tema. Y inclusive acá en Uruguay, los liceos, los primeros años del liceo han sido dificilísimos para los chiquitines, porque un primer año totalmente atípico para unos chiquitines de 12 años que empiezan secundaria y no tienen la presencialidad del profesor enfrente, tienen que estar sentados frente a una computadora dando alguna prueba que se tenga que hacer o lo que sea, pero no estamos presencialmente con el profesor. Ha sido un año totalmente atípico, totalmente diferente, ¿no? Sí, bueno, en los niños más pequeños quizás una de las cosas que a veces se pierde de vista, pero el perder el contacto con los amigos, con los amiguitos, claro, es un tema complejo, pero además porque en ese momento del desarrollo importa mucho la socialización. De hecho, olvidando un poco la pandemia, si uno está trabajando, brindando asistencia en un consultorio, en una policlínica de primer nivel de atención, y tiene que evaluar un niño, y ese niño no va a la escuela, o sea, y está en edad de ir a la escuela y no va, se tienen que aprender todas las alarmas. La escuela en el Uruguay es obligatoria. Y de hecho, si el niño no va, yo como profesional tengo que disparar los mecanismos para hacer que vaya. Claro. Porque digo, esa es una situación fuera de la pandemia. O sea, yo para destacar un poco la importancia que tiene la escuela, al punto que ahora en los países europeos, una cosa que han definido varios países, los británicos, hay unas guías muy interesantes que publicaron, que las escuelas es lo último que van a cerrar en caso de que sea absolutamente necesario.
es como no es lo primero, es lo último. Es lo último. Porque saben que en el desarrollo de esos niños está muy marcado lo que va a pasar en el futuro. Claro. Y las futuras generaciones, y no sabemos de hecho cuánto va a durar. El antecedente más cercano de algo así en la humanidad es se le adjudicó ahí a los españoles la gripe que prácticamente duró 2 años. Entonces tampoco es que sabemos bien qué va a ocurrir. Claro. Y entonces si ahí en el balance los riesgos empiezan a ser, digamos, el daño que se puede generar con el cierre de las escuelas es mayor que el beneficio que se genera con el cierre, la cuenta es bastante clara. Nadie tiene la verdad absoluta, pero hay elementos como para pensar en que puede ser perfectamente lo último. Claro. Que no quiere decir que en alguna circunstancia no haya que cerrar. De hecho, una cosa muy importante es que si hay casos en una escuela, tomar las medidas necesarias, así como si hay casos en el personal de salud o hay casos en donde sea, hay que tomar las medidas necesarias. Pero la idea esa de cierro las escuelas porque voy a proteger a los niños es más bien todo lo contrario. Cierro las escuelas y le hago un daño tremendo a los niños. Esa es un poco permanente y es la generación futura, es lo que nos va a seguir, es quienes van a seguir nuestro país adelante, porque estamos viendo nuestro futuro en ellos, ¿no? Es lo que tenemos. Sí, yo creo que es eso, digamos, para redondear un poco, si los niños tienen una participación muy limitada, ya digo, en Uruguay 10%, de los casos, la mayoría con síntomas leves, y además contagian muy poco. Y eso hay que tenerlo muy presente. Y eso es conocimiento que se tiene, se sabe. Sí, obviamente, en la medida que aumentan los casos y se dispara exponencialmente, casos de niños más va a haber. Claro. Sí. O sea, eso es imposible que no haya. Pero erradicamos aquello de que los niños contagiaban más y a ellos les hacía menos y a nosotros nos hacía más. Lo erradicamos y eso es genial, porque todos pensamos, ay no, capaz que el niño tiene y nosotros no sabemos porque como es asintomático y todo lo demás. Entonces eso generó también como una ansiedad en las familias, ¿no? Sí. Porque pensar en eso y como tú decías, al no concurrir a las escuelas, a todo eso, también generó todo eso. Ahora, sabiendo todo esto, las escuelas tal vez van a ser lo último en cerrar y tal vez todo va a seguir mucho más claro, vamos a ir viéndolo más claro de acá en más, ¿no? Sí, igual como te decía, una cosa es el conocimiento y otra cosa son las decisiones políticas. Claro. Digo esto porque las decisiones políticas, o sea, todos somos muy ignorantes, lo que pasa es que ignoramos cosas diferentes. A veces el miedo a nivel poblacional, a nivel de la población, puede hacer que no sea posible tomar la decisión política de abrir las escuelas. Ahora se está terminando esto, me refiero para el año que viene. Pero además hay otro componente también, que dentro de las decisiones políticas posiblemente deba hacer una inversión mayor. Estamos en una situación de emergencia, es un problema grave de salud que los niños vayan a la escuela. Si hay que hacer cambios y invertir en educación, es muy importante que se tome la decisión política de hacerlo. No digo esto porque una de las cosas que limitaba o puede llegar a limitar es que la distancia en los bancos en las escuelas limitaba un poco la posibilidad de que la capacidad y bueno, el Estado uruguayo, no estoy hablando del gobierno, el Estado como Estado tiene está comprometido a hacer que los derechos de todos se cumplan, pero de los niños en particular, incluso tratados internacionales que hay, y habrá que hacer las inversiones necesarias para que esos niños no se vean tan perjudicados como lo han sido este año. O sea, eso me parece que y eso es de alguna manera políticas públicas en salud, bueno, en educación, en salud, pero lo que pasa son cosas tan relacionadas, claro, la educación y la salud, que es un poco indivisible. Incluso hay cuestiones que uno, frente a la situación que estamos viviendo, se plantea, que es o sea, digo, para poner cierto paralelismo, salud y educación son de las cosas principales de la actividad a nivel de un Estado que quiere proteger a sus habitantes, ¿no? A sus comunidades. Y una cosa que nos ocurre, que
posiblemente los educadores, incluso los trabajadores de la salud, sobre todo los que están más cercanos a los pacientes, por llamar de alguna manera, que son los enfermeros, quizás son los que tienen sueldos más malos, ¿no? Sí, y quizás parte de la cuestión, y aprovechando esta pandemia, darles una importancia, sí, mucho mayor de la que tenían, porque de alguna manera se están haciendo cargo de dos cosas, la salud y la educación, que son fundamentales para la vida en sociedad, y lo estamos viendo, claro, y quizás en este momento nuestro salvador es la salud, son los funcionarios de la salud, los que están trabajando ahí al frente, no, pero convengamos, estuve hablando anoche con una funcionaria del filtro, por ejemplo, y me decía, redujeron los horarios, hacemos de mañana tantas horas, hacen un grupo, limpian, desinfectan toda la parte de donde policlínicas que se atienden, el filtro no es más internación, sino que solamente policlínicas, se desinfecta absolutamente todo, se cambia absolutamente todo el personal y entramos de 12 a 17 horas. Hacemos 5 horas solamente, me decía, pero estamos como más seguros, nos sentimos como más seguros. Claro, lo que pasa es que si a medida que vaya avanzando, si se va enfermando mucho personal de la salud, vamos a saturar los sistemas de salud y no vamos a tener quien nos cuide tampoco. Sí, por eso incluso hay que hacer mucho énfasis que quizás lo más valioso del sistema de salud son las personas, o sea, los recursos humanos, claro. O sea, porque a veces, por ejemplo, es un tema de noticias, se está tratando de pensar en todo, pero a veces se hace énfasis, por ejemplo, en el número de respiradores, y si los respiradores solos no hacen nada. No hacen nada. Si lo no hay que se necesita son equipos de salud, sí, claro. Y equipos que puedan atender adecuadamente, ese es el punto clave. Y lo que nos pasa en la salud, que la salud, pienso, debe pasar a la policía, a los bomberos, a todos a las maestras y todos los equipos de las escuelas, que cuando hay un caso se generan muchos contactos por el propio trabajo que se hace. Claro. Entonces eso ya de por sí hace que aunque sea un caso solo, queden inhabilitados, digamos, para trabajar varios. Un montón de gente. Y si después de esos varios alguno da positivo, son otros varios más. Otro abanico más. Entonces eso nos puede generar problemas. Todavía no tenemos un problema, digamos, grave acá, pero en la medida que hay más casos, aparecen casos en la salud, es notorio. De hecho, una cosa interesante es que los casos que se dan en el personal de salud, la mayoría son contactos intrafamiliares también, y contactos comunitarios, no es dentro del trabajo. Eso es lo más frecuente, no quiere decir que todos sean así. Claro. Pero claro, como los trabajadores de la salud en general tenemos contacto con muchas personas, una guardia de repente está en contacto con 50 personas, claro, de repente aparte vos hablas con todo el mundo, no solamente que tenés contacto con los enfermeros, sino que con los médicos, sino que tenés contacto con el chofer, con un montón de gente. Incluso cuando vos, o sea, si bien hay que utilizar todas las medidas de protección, las medidas de protección lo que hacen es disminuir el riesgo, nunca es cero, ¿no? Claro. Pero sí es mucho mejor si tú te pones... No es que hay que utilizarlo, si no se puede trabajar. Sí o sí. Que eso también nos cambia un poco la forma de trabajo, claro, porque, por ejemplo, para atender, nosotros en nuestro caso niños, atender niños con infecciones respiratorias tenemos que usar un equipamiento particular que lleva tiempo sacárselo y ponerlo, que a veces a veces genera incomodidad hasta para poder atenderse adecuadamente. ¿No? Sí. No tanto movilizarte, pero de repente si en vez de máscara tenés lente, se te empaña, para examinar a un niño puede ser un poco aparte incómodo. No te lo podés sacar al instante tampoco, porque si tenés 2, 3, 4, 5 niños, tenés que estar el tiempo necesario que tenés. A los niños, algunos lo tenés que correr además, para convencerlo de revisarlo. Sí. En pediatría eso no está fácil. En pediatría hay muchas cosas raras porque los niños son impredecibles. Sí. Entonces eso genera digamos, complicaciones. Y de alguna manera, si empieza a haber, en Florida, si empieza a haber más casos, posiblemente el personal de salud nos veamos afectados y corremos riesgo de que haya problemas con las coberturas de guardia, con que haya... Colapsar. Y no tanto por el CTI, o sea, nosotros por ejemplo en
digamos que la organización de la atención de puerta de emergencia, unidad de emergencia móvil, la habíamos modificado al inicio, después como bueno, anduvo todo tan bien que quizás se volvió una situación más habitual, y ahora estamos como intentando lograr que se genere un uso mucho más responsable de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque es habitual, o sea, no ahora, siempre, que se piense que la emergencia, la puerta de emergencia, una ambulancia especializada, lo que brinda es una atención rápida. Claro. No, lo que brinda es atención de emergencia. Claro. Emergencia son situaciones donde hay un riesgo vital inminente. Claro, no es para un resfrío. Claro, entonces, exacto, que a nosotros nos pasa mucho y nos sobrecarga mucho la puerta de emergencia habitualmente, sobre todo en el invierno, muchas consultas que quizás no debieran darse deberíamos tener mayor capacidad en el primer nivel de atención y en las policlínicas para poder abordar esos problemas de salud, y quizás la puerta de emergencia tendría que tener capacidad de respuesta para las situaciones graves. Claro. Porque de hecho, si uno está atendiendo o incluso telefónicamente un montón de niños que están resfriados y que no necesitan una atención médica en particular, te perdés de atender rápidamente el que tiene que ir a un accidente de tránsito y llegar rápido, ir a una convulsión y llegar rápido, a situaciones de emergencia vital que es importante atenderlas, y eso de alguna manera requiere la colaboración de todos. Nosotros lo que estamos haciendo, tenemos obviamente el servicio complementado, el Departamento de Pediatría, ACE y COMEF, que donde está, digamos, en las instalaciones de COMEF, y la gran mayoría de los pediatras somos contratados por ACE, y atendemos a usuarios tanto de ACE como de COMEF. Lo que estamos haciendo es tratando de hacer unas cosas que se llama triage telefónico. Si alguien quiere consultar en la emergencia, le pedimos inicialmente que no vaya, que llame. Cuando llama, obviamente si es una emergencia vital, no corre el triage rápidamente, claro, y se responde y se va con la ambulancia o de la forma que sea. Pero bueno, si no, el pediatra que está de guardia llama por teléfono a la familia, consulta, le trata de hacer una primera aproximación telefónica, de saber por qué consulta al niño, ver si tiene algún elemento de gravedad identificado por la familia, y ahí pueden pasar varias cosas. Una que diga, bueno, con esta consulta telefónica alcanza, no es necesario verlo por el momento, quédese en su casa. Claro. Si por alguna razón se necesita algún medicamento particular, no sé, un niño tiene fiebre, la novemina, se hace la receta y se pide a la familia que la vaya a buscar a la parte administrativa de recepción, en la puerta del sanatorio. Y bueno, y si es necesario se hará seguimiento, ¿no? Pero eso varía un poco. Si es una situación que amerita una consulta, porque a veces te quedan dudas, no sé, por los datos que te dan no sabes si de repente estás fatigado o no, a veces te dicen que estás fatigado, y bueno, en general hay que verlo. Y bueno, ahí la idea es que vaya a la ambulancia, sí, tratar de evitar la ida a la emergencia. Y en algunas situaciones ya se puede definir de repente un dolor abdominal que por las características pudiera ser apendicitis, y bueno, venga, porque claro, lo vamos a tener que observar, puede ser necesario hacerle algunos exámenes, va a requerir horas de observación, preferible que venga y ya está. Claro. Igual, esto a nosotros nos preocupa mucho, que no haya situaciones que se generen diagnósticos tardíos, que en el mundo es una cosa que, y en las emergencias pediátricas nos ha importado mucho en general, si bien nosotros tenemos cierta dificultad para hacer investigación y no tenemos datos específicos, pero a nivel mundial ha ocurrido que inicialmente en algunos lugares se han encontrado que puede haber algún diagnóstico tardío, pero también en otros lugares, que la semana pasada en la jornada de emergencia una colega paraguaya de un hospital grande de Paraguay contaba que en realidad ellos tenían una percepción de que los niños estaban más graves, pero en realidad lo investigaron y esa percepción no era real. Lo que pasó era que todos los que consultaban por cosas que no era necesaria consultar no estaban yendo. Entonces en realidad estaban atendiendo a los que verdaderamente necesitaban, y no tenían tanto problema con los diagnósticos tardíos, sino que al contrario, se estaba usando mucho más responsablemente la emergencia, ¿sí? Y eso sería lo que acá tendríamos que hacer, ¿no? Y bueno, y eso es un poco, eso me interesa mucho
transmitir, porque de alguna manera es lo que nos puede ayudar, porque, o sea, no es por un tema del niño, o sea, en el sentido de que o sea, el niño puede estar expuesto a nosotros, adultos, claro, trabajadores de la salud, claro, que lo podemos contagiar a pesar de que usemos todos los protocolos necesarios, y bueno, y por otro lado, bueno, el adulto obviamente también, y el profesional de la salud queda un poco expuesto a que el adulto acompañante del niño lo contagie. También, claro. Entonces, y sobre todo con ese concepto de que los trabajadores de la salud, además de otros trabajadores de otras áreas, tenemos mucho contacto habitualmente en nuestro trabajo, nos genera un problema de que si hay un caso, se disparan un montón de otros, y no espero que no ocurra, pero si nosotros empezamos, en pediatría por lo menos, si empezamos a tener casos, corre riesgo la atención, claro, o por lo menos no vamos a brindar la atención de la misma calidad que estábamos brindando hasta ahora, cosa que a nosotros nos preocupa mucho. Claro, sí. Por eso, y esto en ese sentido requiere como un esfuerzo colectivo, o sea, a tomar más conciencia, saber que la emergencia es emergencia de verdad, que es una cosa para ir volando porque está pasando algo grave, no porque tenemos un resfriado, no porque el niño tomó mucho sol, no porque, yo qué sé, ahora en esta época porque se comieron un helado y les cayó mal. Nosotros recibimos en la emergencia consultas a veces que son complicadas, porque complicadas en el sentido de que no deberían llegar hasta ahí, claro, terminan llegando, no creo que sea una cosa voluntaria de la familia solamente, pero por ejemplo, digo cosas que me han pasado a mí, tener una consulta por pediculosis, por piojos en la emergencia, es una cosa que no tendría que pasar. No tiene sentido, ¿no? Tendría que haber otros mecanismos que pudieran solucionarlo, pero ha pasado. Lo que pasa es que a veces en el Uruguay una cosa que ocurre es que no se piensa mucho en la salud en términos de un bien común, se piensa mucho en términos de un uso de un servicio. Entonces yo pago o uso el servicio, pero el problema es que eso, y ahora en el contexto de una epidemia, en pleno pandemia, queda más evidente que tenemos que cuidar mucho los recursos, y si los recursos están en un lugar, no van a estar en otro. Nos pasa con la atención pediátrica a nivel de todo el país, y en el interior particularmente. El 80% de los pediatras están en Montevideo y solamente el 20% en el interior. Y por el norte de Río Negro, no me acuerdo el número, pero es mucho menor. Si descomponemos, digamos, en el interior en zonas, mucho peor al norte de Río Negro. Sin embargo, los niños uruguayos están 50% en el interior, o tirando a 60, y 40% en Montevideo. Claro. Y eso en parte porque es una de las cosas que alguien lo puede discutir, pero en Montevideo se han desarrollado un montón de empresas de emergencias móviles que lo que venden, claro, es un pediatra a domicilio al instante, y eso le ha generado le genera daño a la salud uruguaya, claro. Porque en realidad hay un montón de consultas que podrían resolverse de otra manera o no hacerse. Un servicio que no es correcto. También es cierto que para el afrontamiento de la epidemia en el Uruguay, la pandemia en el Uruguay, encuentra un sistema de salud bastante más fortalecido que en otras épocas, ¿no? O sea, y de hecho hay capacidad de respuesta, si bien no quiere decir que sea fácil, que es complejo, pero hay una buena capacidad de respuesta, y bueno, y digamos que ponerla en juego es parte del desafío que hay, pero claro, requiere de un cambio quizás en la cultura de utilización de los recursos. La mentalidad de la gente, de la población, de tener claro qué es una emergencia y qué no. Y de nosotros también, porque lo que te decía de valorizar el trabajo de algunos profesionales. Claro. Sí, claro. Por ejemplo, una cosa muy importante de la salud en el Uruguay son los profesionales, tanto auxiliares de enfermería, licenciados y médicos, que trabajan en las zonas rurales y en los pueblos. Porque si hay coronavirus en un pueblo, posiblemente... Es el único médico que va a haber ahí. Exacto, entonces uno ahí los empieza a valorizar y empiezan a entender, o espero que se empiece a entender, incluso hablo de la organización sanitaria en general, de la importancia que tiene ese profesional. Es que esta pandemia debería hacer eso, debería ser concientizar a la gente, ¿no? En eso y en un montón de cosas más, pero en la salud sobre todo, de pensar, decir, bueno, si ponele en Mendoza tenemos un médico solo y vamos top y alguno tiene coronavirus y
fue. Sí, yo lo decía también en el sentido que el sistema lo valorice. Hasta el psicoanalista del sistema, me hablo del sistema de formación. Sí, por ejemplo, ni hablar. Que los médicos rurales, en términos de escala jerárquica, por decirlo de alguna manera, a nivel médico, no son los más valorados. No. Sin embargo, se hacen cargo de un montón de aspectos que ni siquiera les corresponde, ¿no? Sí, seguramente. Y quizás es una oportunidad pasa lo mismo con la enfermería en general. Los enfermeros muchas veces tienen sueldos muy yo ya lo comenté con el tema de los maestros también, pero en la medida que empiezan a faltar, se empiezan a ver el valor que tienen. Claro, o empiezan a hacer tareas que quizás no eran las tareas que tenían que hacer, o se empiezan a buscar modificaciones, y ahí empezás a ver lo importante que es. Y lo importante en definitiva que es trabajar en equipo, porque a veces los profesionales de la salud tenemos, y me hago cargo, los médicos un poco en ese sentido, tenemos esa cosa de cierto grado la atención muy centrada en el médico y de cierto grado de individualismo, y en realidad las cosas han cambiado. Estos problemas de salud tan complejos a los que nos enfrentamos lo ponen sobre la mesa. Requiere que trabajen en equipo, no hay otra. Sí, entonces eso cambia un poco la lógica y la cultura de todo punto de vista, de cómo se dan las prestaciones de salud, de cómo de cuál sería el uso responsable como usuario de los recursos que tenemos, y incluso pensar en políticas de recursos humanos a largo plazo en el contexto en el que estamos, ¿no? Digo esto porque a los efectos prácticos, si sucede que los pediatras, o sea, que empezamos a tener casos, yo porque tengo que organizar un servicio pediátrico, tenemos casos en pediatras o en enfermería, vamos a tener muchos problemas, porque no es que vamos a conseguir otros. No. Porque a veces se piensa eso, como que no hay más, traemos más. No hay. De acá y chao, no es así. Puede llegar a ser muy difícil que eso ocurra. Entonces, sin generar miedo, pero el tema del uso responsable de los servicios de salud es un punto sumamente trascendente para... Por eso nos tenemos que cuidar y cuidar a los demás, porque si no nos cuidamos, si no cuidamos a los demás, puede suceder esto que está diciendo el doctor, que vamos a tener un colapso y no va a ser nada agradable sentir que no tenemos quien nos cura la espalda, ¿no? Que son siempre los que están ahí. Cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos una cosa que necesitamos, siempre está el médico, el enfermero que recurrimos siempre, y si estamos utilizándolo de mala manera en este momento, que justamente es un momento crítico, tenemos que estar mucho más responsables, ¿no? Hacemos un corte, Mario, ¿te parece? Y seguimos conversando. Un corte, Cristian, por favor, y continuamos. Salud TV, porque lo más importante eres tú. Todos estos aplausos son para vos, Murmullo, porque nos dejás nuestro vehículo 0K. Gracias, Murmullo. ¿Y vos qué estás esperando? Llama al Murmullo 095 954 802.
Salud TV, porque lo más importante eres tú. Salud TV. Los retos del mundo moderno requieren una señal informativa, dinámica y vinculante, porque lo principal es la prevención. Nuestro compromiso es mantenerte al tanto sobre lo último en medicina, tratamientos, avances tecnológicos, actividades físicas y lúdicas, nutrición y alimentación, pero sobre todo, aquellas cosas que mejoran tu calidad de vida. Porque tu salud nos importa y queremos hacer que te sientas bien. Nuestra prioridad es tu vida. Por eso creamos para ti una novedosa opción televisiva que te guiará para conocer los elementos que te ayuden a vivir plenamente cada día. Salud TV, porque lo más importante eres tú. Bueno, como ustedes verán, estamos hablando con el doctor Mario Romero, jefe de pediatría de Florida, y es un tema muy importante saber cómo cuidarnos, cómo cuidar a nuestros hijos, cómo cuidar a nuestra familia, cómo cuidar nuestro personal de la salud, cómo cuidar a nuestros maestros, toda la parte donde todos dependemos de esas personas, porque dependemos básicamente de la salud, dependemos básicamente de la enseñanza, dependemos básicamente del policía, dependemos básicamente de todo el mundo, de toda esa serie de gente que a veces decimos, si no existieran capaz que... Pero porque no lo necesitamos. Cuando en este momento que todos estamos viendo la desesperación de que, bueno, nos ponemos nerviosos, de que pensamos... ¿Qué opinión te trae a ti, por ejemplo, que nuestras personas mayores, yo sé que sos pediatra, pero que nuestras personas mayores, por ejemplo, tomen la decisión de no tener mucho contacto con el resto de la familia? Para mí, personalmente, creo, no sé si estoy equivocada o estoy en lo cierto, es que sí y no. Sí y no, porque psicológicamente me parece que nos está afectando demasiado, ¿no? Sí, bueno, por eso la percepción, teniendo en cuenta digamos, la salud integral, como no solamente lo biológico, claro, sino lo social, lo mental, obviamente cualquier adulto mayor que esté solo no es buena cosa. No. Yo hoy te comentaba que incluso los abuelos que tienen nietos, perfectamente se pueden buscar mecanismos para que el nieto o los nietos tenga contacto y quizás no con los adultos de la familia. Claro. Después lo otro también, los adultos, no los niños, debemos limitar al máximo los contactos y incluso el GACH, el grupo plantea manejarse en términos de burbujas, claro, tratar de mantener el contacto como que siempre con los mismos, necesario, o a la semana modificarlo, tener contacto necesario con personas necesarias. No más allá de eso, Y siempre ser muy cuidadoso de cumplir con las cuestiones de protección, o sea, el distanciamiento físico, que ojo que el distanciamiento físico no social, distanciamiento físico. El uso de tapabocas, el evitar como decía, el contacto innecesario, pero y una de las cosas que más ha influido en los brotes han sido los contactos intrafamiliares relacionados con actividades sociales, por lo cual quizás deberíamos olvidarnos un poquito de Papá Noel, de las fiestas, ¿te parece? Yo o sea, pienso, estas fiestas, si nos reunimos, ponele 3 hermanos con nuestros hijos, con nuestros padres, es una sí, locura. Claro, depende de que cada familia. Claro, porque el tamaño de la familia, pero, no, obvio, sí, puede ser una familia que son 2, pero si tenemos una familia un poco extensa, uno trabaja en Montevideo, el otro trabaja en Durazno, el otro trabaja en es difícil, ¿no? Sí, eso no conviene que haya contacto, porque además digamos, si vienen personas de otros lugares, y además van a ser, yo no me acuerdo exactamente las indicaciones, el GACH ha hecho propuestas
en cuanto al número de personas. Sí, algo de 10, no me acuerdo. Mi familia es media chica, entonces no tenemos tanto Bueno, yo también no tengo mucho riesgo, pero hay familias grandes que son numerosas y que tal vez piensan, como todos los años, juntarse y celebrar, y tal vez no sea una celebración en realidad. Sí, es que una opción sería buscar la manera de repartirse, ¿no? O sea, claro, de tratar de evitando los traslados, evitando, ya les digo, el contacto entre muchos, pero buscando la forma de que todos estén acompañados. Yo creo que ese es un punto, hablando de esto de la salud integral, ¿no? O sea, no estaría muy bueno que alguien en la fiesta pase solo. Claro. Habrá que ver la manera de que se hace, pero digo, hay que tener en cuenta eso. Y lo que me decías de los adultos mayores, yo creo que todos posiblemente vivamos situaciones de angustia y soledad en algún momento, y por eso insisto que el distanciamiento en todo caso tiene que ser físico, pero buscar mecanismos para estar en contacto. Últimamente el tema computadora, celular ha sido muy importante, ¿no? Porque al poder estar en contacto con gente que de repente no tiene los hijos en el país, y escucharlos hablar y decir estoy bien en un país que está re complicado, como estar Francia, España, yo que sé, un montón de países europeos o Estados Unidos, que sabemos que está en una crisis impresionante, que creo que es el que tiene mayor número de muertes, ¿no? Sí, yo sinceramente el número no lo seguía. Yo hoy estuve mirando algo y es impresionante la cantidad de muertes y de casos que tiene, ¿no? Y sentir que tu hijo está allá y de repente no poder comunicarte debe ser muy duro, ¿no? Entonces el hecho de poder, lo menos estas cosas que a veces renegamos de ellas, pero en estos momentos creo que son básicas tenerlas y poderlas utilizar bien, ¿no? Han sido como una ayuda en esta pandemia, inclusive estando cerca de nuestros padres, porque a veces estamos y no queremos de repente acercarnos tanto por el hecho de, bueno, yo llevo mi mate a la casa de mis padres, por ejemplo, no tomo mate con ellos, utilizo el termo pero no el mate, no sé si eso, capaz que estoy utilizando el termo y lo mismo, ¿no? Porque estoy tocando el termo, pero no utilizo el mate, por ejemplo. Y trato de no darles besos o de no abrazarlos o mantener un poco la distancia. Es duro porque el que está acostumbrado a todo ese mismo, que los uruguayos somos muy así, es difícil, ¿no? Sí, es difícil, sí, obviamente, es difícil y es parte de las cosas, digamos, malas de lo que está sucediendo. De todas formas, yo creo que nosotros no estamos todavía en una, o sea, justamente el problema que tenemos es que las cosas pueden empeorar. Entonces es como muy importante tomar un poco conciencia de eso, que quizás por cómo se ha dado y lo que ha tardado en empezar el aumento exponencial, eso nos puede haber llevado a pensar que bueno, sí, no estamos libres. Sí, no sé, eso así, ¿no? Sí, posiblemente, y es bastante natural que eso ocurra. La cuestión es que bueno, ahora y en Florida tenemos que como digamos, todas las precauciones que estábamos tomando sin miedo, pero con responsabilidad, tomarlas nuevamente. Como comunidad tenemos que trabajar en eso, sí, ¿no? Y también tratar de, o sea, me parece que hay una cosa que es muy importante, y esto de pensar las cosas en colectivo, de tratar de ser solidario con solidario me refiero a esto que decías vos, si las cosas empeoran, posiblemente aumente el desempleo, haya diferentes problemas digamos sociales, económicos, y eso lo tenemos que prever. El Estado uruguayo tiene que disponer de políticas orientadas a tratar de que esas situaciones no nos marquen a fuego o a fondo, o nos marquen para siempre, y bueno, y todo eso se va construyendo a nivel de sí, o sea, y en lo que uno hace como individuo relacionado con su comunidad y con su entorno. Tenemos la responsabilidad personal, cada uno de nosotros, de cuidarnos y cuidar a los demás. Ese sería como básico, ¿no? Y tratar de no expandir este virus tan horrible que bueno, que puede ser
asintomático como lo hablábamos hoy, o puede ser una cosa muy grave a llegar a la muerte. Y nadie quiere eso para su familia, ni para sus amigos, ni para nada. Todos en una comunidad como Florida, que somos tan chicos, nos conocemos casi todos, o si no nos conocemos somos familia, y es como básico, ¿no? Trabajar en eso, ¿no? Trabajar en la concientización. Sí. También hay que reflexionar, yo creo que no es que hay que reflexionar un poco también en qué cosas hacemos habitualmente. Digo porque si uno piensa en problemas de salud del Uruguay, los uruguayos, o sea, jóvenes, por ejemplo, se fallecen de accidentes de tránsito. Claro. O sea, la cantidad de vidas perdidas por accidentes de tránsito es un montón. Y sin embargo, a veces cuesta, por ejemplo, en las políticas públicas, que se mantenga el uso de casco, que se usen los elementos de seguridad vial que están dispuestos que se usen, te hace reflexionar sobre muchas cosas de cómo uno, en un montón de cosas, no solamente con el coronavirus, debe cuidar a los demás, ¿no? Por supuesto. Mario, estamos muy agradecidos con tu visita, te damos un beso que te mandaron por ahí, la mamá de Mía y Mía, que te quieren tanto, y bueno, hay una cantidad de gente de nuestro grupo que se comunica a diario contigo, que tienen esa ayuda tuya, ese acompañamiento que le das a los chicos con enfermedades raras y poco frecuentes, que realmente para nosotros es muy importante, y estamos muy agradecidos con lo que trabajás con ellos, cómo lo estás aplicando con ellos, y ellos están sumamente agradecidos, no solamente los niños, sino los papás que se sienten respaldados por un médico que realmente toma en serio la enfermedad de sus niños. Para ellos también es un poco más complicado este tipo de pandemia, igual que para todos nosotros los que padecemos de alguna enfermedad un poco complicada, pero manteniendo la distancia, haciendo lo que debemos de hacer, sabemos que vamos a salir y todos juntos con responsabilidad vamos a poder tener un futuro mejor, ¿no? Bueno, muchas gracias por los saludos. Aclarar una cosa, en la poliquinidad de referencia de ACE, tratando de formar equipo, o sea, la integro yo, pero también se integró hace poco Lucía Quintero, que es psicóloga, y Celeste Fernández, que es nurse. Entonces, Celeste, por suerte, estamos transformándonos en un equipo que es lo que nos gran interesaba. Gran Celeste, la quiero muchísimo. Un beso grande, Celeste. Muchísimas gracias, Mario, y bueno, como siempre, acá estamos, acá está tu lugar, lo que necesites, lo que podamos ser útil, y gracias, no tenemos otra palabra para decirte gracias. No, de nada. Bueno, gente, como siempre, como todos los lunes, estuvimos con alguien relacionado, muy, muy relacionado con la salud de nuestros niños, que es tan importante, nuestro futuro, nuestro gran pilar, nuestros niños, que vivimos para ellos. Así que, bueno, agradecida como siempre. El lunes que viene estaremos con algún otro invitado también relacionado con la salud. Muchísimas gracias. Nos volvemos a ver el lunes que viene en el canal de la familia, como siempre, en el 23. Salud TV. Los retos del mundo moderno requieren una señal informativa, dinámica y vinculante. Porque lo principal es la prevención. Nuestro compromiso es mantenerte al tanto sobre lo último en medicina, tratamientos, avances tecnológicos, actividades físicas y lúdicas, nutrición y alimentación, pero sobre todo, aquellas cosas que mejoran tu calidad de vida. Porque tu salud nos importa y queremos hacer que te sientas bien. Nuestra prioridad es tu vida. Por eso creamos para ti una novedosa opción televisiva que te guiará para conocer los elementos que te ayuden a vivir plenamente cada día. Salud TV, porque lo más importante eres tú.